Sergi, un placer hablar contigo de una historia muy bonita que empieza en los años 60. Hablamos de belleza, hablamos de bienestar, hablamos de cosmética, hablamos de cosas que a la gente le gustan, le interesan y les hacen sentir bien, ¿no? Y seguramente con el tiempo habéis hecho cosas con el ritmo de los tiempos, que es hacer mucho más que vender productos. Hablamos de experiencias, hablamos de hacer sentir bien a la gente, ¿no? Hablamos de sensaciones, de emociones, ¿no? Perfumería, etcétera, ¿no? En los años 60 el grupo Beaumaris nace, el nombre es Hermanos Martín, tu padre Manuel Martín en el 74 empieza la expansión, hablamos de una primera tienda en Creu Coberta en Barcelona, después primera tienda facial, marca facial en Sant Cugat del Vallès. Correcto. Y se va abriendo, expandiendo, crecéis mucho, hasta 39 tiendas actuales. Correcto. Por tanto, es un gran grupo, ¿no? ¿Cuánta gente sois ahora mismo? Estamos ahora mismo cerca de 170 personas en el grupo. 170 seres entre humanos. almacén, servicios centrales de administración y todas las tiendas, exacto. Generaciones distintas, edades distintas, hombres, mujeres. Exacto, mayoritariamente mujeres, porque evidentemente en el sector es demandado el servicio y el acompañamiento es más femenino, en el almacén es más masculino, pero sí que es verdad que tenemos un gran alto grado de combinación y de equilibrio entre los sexos, sí, al final sí. Oye, por tanto, este origen familiar, 1968, Sergi, ¿cómo combináis esta innovación constante, este cambio constante, con mantener el origen y mantener la esencia, ¿no, de la empresa familiar? Hombre, piensa que nosotros al final, en cuanto es mucha dedicación por parte, ¿no? Es decir, una empresa familiar con más de 50 años de antigüedad, al final eso se hace con mucha dedicación y esfuerzo. Es verdad que esto al final, de alguna manera, lo has de ser transmitir para seguir creciendo, y al final mi padre, cuando inició todo esto, seguramente de una forma autónoma lo podía llevar a cabo de una forma más unilateral, por decirlo de alguna manera, pero a medida vas creciendo, como tú comentabas, para llegar al número de establecimientos que decimos y al nivel al que estamos, necesitas evidentemente de rodearte de un equipo, ¿no? Profesionalizar la estructura. Correcto, y al final creo que gran parte del éxito que hemos haber tenido es de haber saber escoger de con quién nos hemos rodeado. Claro. Es decir, de alguna manera tener claro cuáles son las visiones y los valores de la organización, y por lo tanto tener claro que cuando alguien se incorpora a la organización, o bien nacía dentro de la organización, podía llegar a ser su primer trabajo, tener un plan de carrera correcto y adecuado, y que al final es lo que nosotros llamamos llevar el escudo, ¿no? De alguna manera, es decir, saber crecer dentro de la organización, el orgullo de marca, ¿no? De pertenecer, ¿no? Es decir, nosotros también decimos muchas veces que esto crea un cierto sacrificio, y es cierto, pero bien remunerado, que al final no solo hablamos de una remuneración económica, sino un entorno, un compañerismo, el saberse abrazado por la organización, sentirse lo tuyo, ¿no? Y saber que ese paso que da la organización, gente, ¿no? Exacto, mucho, ¿no? Y al final eso nos ha dado ese éxito, y el saber haciendo, consolidando lo que hacíamos a cada paso, ¿no? Es decir, ese pequeño paso que dábamos hacia adelante tenía que consolidar el anterior y vertebrar algo que creciera hacia adelante, y eso lo hemos tenido claro desde dirección, primera generación sobre todo, pero sobre todo la segunda generación que nos hemos incorporado, llevarlo a cabo y explosionarlo de una manera correcta era uno de los grandes retos, sobre todo al inicio. Por tanto, crecer sí, pero sosteniblemente. Siempre. Crecer sí, pero consolidando, ¿no? Exacto. Nosotros, ha habido épocas dentro de nuestro sector, o dentro del retail, o dentro de épocas de bonanza, antes de llegar las crisis que han venido, que hemos tenido que padecer, la última del COVID o la del 2008, por ejemplo, pero anteriormente había grandes organizaciones que crecían desmesuradamente, claro, ¿no? Nosotros nunca hemos sido amantes de ese crecimiento sin sentido, y eso lo hemos valorado tanto a nivel crecimiento endogámico, por decirlo de alguna manera, pero también lo valoraba nuestra gente, ¿no? Que no llevabas al extremo, no lo llegabas a tensionar en exceso, claro, cuando había momentos en los cuales siempre hemos entendido que cualquier nacimiento o cualquier apertura era como un bebé, y por lo tanto necesitan unos cuidados, y esos cuidados solo se los das con atención y dedicación, no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces eso tenía un sentido de llevarlo a cabo siempre, ¿no? Y no nos hemos traicionado nunca, por decirlo de alguna manera. Oye, a nivel de gestión, este cambio de generaciones, ¿cómo ha sido? Porque claro, cada uno incorpora su sensibilidad, su manera de hacer, los padres, los hijos. ¿Cómo ha sido vuestro diálogo, vuestros consensos internos? En esto debería romper una lanza en favor de la primera generación, es cierto, ¿eh? Porque al final, claro,
Mi padre, primera generación, viene de un pueblo pequeño de Aragón, por lo tanto todo lo que tiene o deja de tener se lo hace a base de esfuerzo y sacrificio desde la nada. Eso provoca que al final te hagas algo muy tuyo, ¿no? Muy a tu manera, muy a tu forma de ser. Y luego al final es verdad que el cambio generacional que se va postulando es gracias a que es verdad, pues que hay una segunda generación que aparece y que al final hay otra cosa muy importante en la organización en general, pero también cuando hablas de traspaso generacional, que es un poco la claridad y la comunicación. Cuando decimos esto es decir, oye, todo tiene su parte opaca, ¿no? Y por lo tanto todos sus sacrificios que conlleva el tener una organización familiar tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y siempre han sido habladas y gestionadas, ¿no? Entonces la segunda generación tuvo la oportunidad de escoger, de tener sus estudios que no había tenido y de poder escoger continuar o no continuar, pero sobre todo con la base de saber qué era lo bueno y qué era lo malo del escoger, ¿no? Que él no tuvo la opción, sino que fue creando a base de sin saber y de golpetazos, por decirlo de alguna manera. Claro. Y es verdad que ellos tuvieron claro que a base de esto y de ir, en este caso tanto mi hermano como yo, haber estado dentro de la organización, si me permites, mamando desde pequeño y pasando por todos los estatus, ¿no? Viviéndolo todo, ¿no? Acabamos diciendo, oye, mira, con las cosas buenas y malas, acabamos diciendo que nos interesa estar dentro. Y luego al final llegó un momento que de una forma, yo diría, bastante natural, ellos dieron un paso al lado, nosotros nos incorporamos después de nuestros estudios de manera a pleno rendimiento, y de una forma natural nuestros procesos de decisión fueron aceptados desde buen principio, hasta que al final, de una forma que no nos dimos casi ni cuenta, estábamos un poco decidiendo y vertebrando toda la estrategia de la organización, sin casi injerencia por parte, casi acompañando, sin injerencia, pero acompañándonos de una manera natural. Es importante, Sergi, este paso de relevo, sí, del testimonio, ¿no? de que nadie interfiera en nadie. Cada generación tiene un tiempo para decidir, ¿no? Exacto, pero además es que eso fue, de verdad, es súper natural. Muy fluido. Sí, muy fluido, sin ningún tipo de pero, ni de cortapisa, y entonces eso nos hizo sentir, sobre todo a la segunda generación, súper confortable. Muy cómodos. Y tener la opción de que cuando salía cualquier situación tenías ese base de apoyo para poder consultar, oye, y bueno, es verdad que también fue muy importante el crear un consejo familiar, donde al final un poco obligarte a dar rédito de lo que realmente hacíamos, pero no era por fiscalizarlo, sino por poner de mutuo acuerdo y en común las situaciones a las cuales nos íbamos enfrentando y queríamos hacer frente. Y buscar el mejor escenario en todos los casos, ¿no? Exacto, ¿no? Y al final es tener ese equilibrio entre lo que nos ha pasado y lo que podemos aportar versus lo que vosotros queréis ir haciendo. Sí, sí. Siempre hablamos de belleza, Sergi, pero ahora hablamos cada vez más de bienestar. Correcto. Hablamos del wellness, ¿no? Es una cultura del bienestar. Y ya no te digo ahora a partir del COVID, etcétera, por tanto, higiene, bienestar, es una visión integral del ser humano, ¿no? Seguro. Ya no solo es belleza. Claro, al final cuando entendemos, es igual, a la persona cliente, entiende ya nuestro sector como un todo, como tú bien dices, ¿no? Como un bienestar, porque al final el hecho de que trates cualquiera de las palancas donde está la belleza, donde dices tratamiento, o bien fragancias, o bien maquillaje, todo se entiende en un momento, ¿no? Al final yo me voy a poner un maquillaje o me voy a tal porque voy a salir o porque voy al trabajo o porque tengo esta cita o porque tengo este momento y por lo tanto has de entenderlo como un estado, como tú bien dices, de bienestar, ¿no? Y es verdad que entonces es a raíz de eso que las tiendas deben transmitir eso. Nuestro personal tiene que al final ser un poco ya más jovial y diferente y no solo ser mimético en cuanto a la utilización de un solo producto, sino saber entrelazar para buscar ese bienestar del cliente, de qué es ese trasfondo que busca. De aquí al final acabamos en establecimientos donde la puesta en escena es totalmente diferente, donde antes había estanterías y producto, donde al final es de hacer un entorno mucho más dinámico y experiencial, donde ahora mismo tenemos tiendas donde tenemos cabinas de estética, donde tenemos peluquerías, donde tenemos zonas de maquillaje para automaquillaje o tener cursos de maquillaje en sí. O sea, es producto y experiencia con el producto. Ahora mismo no se entiende una cosa sin la otra, seguro, ¿eh? Y por lo tanto al final ha de ir todo en un perfecto complemento, sí, sí, es así. Por tanto, en este mundo del equipo humano, más de 170 personas, ¿cómo habéis puesto el mindset, ¿no? el chip en la gente, en vuestro equipo, de decir, oye, no solo vendes productos, sino que estás aquí para compartir experiencias con los clientes? Claro, al final esto, cuando antes decíamos comunicación es vital, al final una cosa no puede quedarse, vertebrarse o abajo o arriba, al final una escucha activa, ¿no? Que tantas veces lo hemos dicho, es clave.
pero tanto en transaccional hacia arriba como hacia abajo. Cuando decimos esto es que al final nuestros equipos deben escuchar lo que pasa al cliente, lo que demanda, lo que necesita y de la forma que lo necesita. Y evidentemente ha de haber alguien que escuche esas demandas, que alguien las explique y que alguien las escuche para darle solución, ¿no? Y cuando antes te decía llevar el escudo, las autonomías de los equipos, el que tengan ese sacrificio de alguna manera bien remunerado, cuando os decíamos de cualquiera de las fórmulas, es parte de ello, y es verdad que en la tienda luego se ha de saber llevar a cabo. Al final, todo esto hay un perfecto engranaje. Cuando te decía pues que hay un servicio central, alguien que decide comprar un producto, que haya detrás un departamento de recursos humanos que haya decidido hacer un curso de formación orientado ya no solo a productos, sino a unas formas de vender y cómo hacerlo. Ahora, a través del COVID, pues el departamento ha tenido que crear, oye, ¿cómo seguimos realzando nuestro ADN de ser los mejores o procurar ser los mejores en cuanto al uso y al saber explicar el producto? Pues tenemos que crear una plataforma de formaciones online para que eso, al no poderse hacer presencialmente, podamos seguirnos formando y tener ese plus que no solo sea el precio y el producto, sino que hay algo más detrás, ¿no? Y eso es el perfecto engranaje de organización, de marketing, de compras, de recursos humanos, Es un equilibrio, ¿no? Exacto, y ahí es donde dirección hace pleno énfasis, porque al final sin todo esto la empresa no sería lo que es a día de hoy, está claro, seguro. Cuando hablamos de equipos humanos, hablamos de recursos humanos, hablamos de remuneración y hablamos de compensación, hablamos de CEINSA, ¿no? Sí. Poco. Al final, ellos son los grandes expertos en este tema. ¿Cómo trabajáis mano a mano con CEINSA? ¿En qué cosas os acompañáis? Sí. Mira, yo con Josep Capella y su equipo hace mucho tiempo que nos conocemos, ¿eh? Y es verdad que aquí nos dieron la primera pincelada de que al final nosotros como organización o como directivos muchas veces nos llenamos la boca de decir nuestro equipo es lo más importante. Pero ha de haber alguien que te dé un clic y que te diga, no, realmente no solo lo has de pensar, sino que lo has de demostrar, ¿no? De verdad. Exacto. Y ahí es verdad que CEINSA fue de los primeros que nos dio, mira, escucha, hemos de focalizar, hemos metodología, de hacer... ¿no? Exacto. Porque al final veníamos de algo desorganizado, por decirlo de esta manera, ¿no? Al final ese crecimiento que querías organizar, abrías tiendas, cogías equipos, a veces... Improvisación. Exacto. Hubo un momento que al final los de dentro no nos dábamos cuenta, ¿eh? O sea, pensábamos tenerlo el chip controlado. de que hay que hacerlo, Exacto. Pero lo haces cuando puedes, como puedes y de forma caótica y de forma... Y entonces alguien que viene de fuera con su expertise, claro, que te focalice y dices, mira señores, esto a lo mejor no estáis bien encaminados o no bien del todo, ¿no? Y lo organizamos bien desde una... Y luego al final una cosa buena de CEINSA es no solo ese punto inicial, sino la evolución. ¿Qué quiere decir? Que al final ese experto externo que sigue estando al loro de lo que tú estás haciendo y que te va vertebrando y añadiendo qué es lo que está pasando fuera para añadirlo a tu organización, es siempre necesario a la hora de retribuir a nivel a tu gente, sí por objetivos, sí por facturaciones, es decir, por retribución variable, etcétera, etcétera. Cómo hacer los organigramas y cómo tener al cliente realmente en el centro y cómo han de evolucionar los organigramas de la organización a nivel de, en los 50 años evidentemente, ya digo, los 10 o 12 que llevo conociendo a Josep y a CEINSA los últimos años, ¿no? Pues todas esas situaciones son las que CEINSA sí que aporta ese conocimiento a nivel de todo esto. Por tanto, es un acompañamiento y es una mejora constante, ¿no? Siempre, sí. Y metodologías y procesos y en definitiva, organizar las cosas, ¿no? Exacto. Que nada sea caótico, ¿no? Exacto, exacto. Y eso es... Lo que pasa es que las de tener claro de que no es un punto y final, sino que ha de ser un constante. Y eso es como cualquier consultor ha de ser así. Nosotros no amamos esos consultores que vienen a hacer su proyecto y desaparecen. Y ahí Josep nos lo dejó claro, que era un acompañamiento continuo y el equipo de CEINSA ha seguido siendo así y nosotros, el resultado inicial fue tan bueno como que ha perdurado en el tiempo, está claro, sí, sí. Para acabar, si te parece, hablemos del futuro, facial, retail, pero omnicanalidad también, digital, nuevas experiencias, post-COVID, nuevas maneras de vender, de experienciar los productos. Háblame de proyectos del futuro que tengáis en claro, mente, ¿no? Es verdad que el entorno se nos ha vuelto convulso, muy convulso con el tema del COVID y las situaciones de proyectos a futuro se ha cortado mucho en el tiempo y por lo tanto... Se ha acelerado las cosas, ¿no? Y ese aceleramiento provoca de que lo que tenías perspectiva de 3 años se haya puesto inmediato y por lo tanto todo eso a día de hoy tiene que tener su engranaje y su puesta en escena. Pero sí que es cierto que es evidente, nosotros somos unos amantes del retail físico, siempre nos hemos caracterizado por procurar
ser buenos en el cara a cara, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que el ADN... Exacto. Y eso al final nos ha hecho salvar este periodo tan difícil que hemos tenido con el COVID, teniendo los establecimientos abiertos, y gracias a que nuestra gente nos ha seguido y ha querido, dentro de tener todos los EPIs y exponerse, pero hemos mantenido los establecimientos abiertos, y eso ha creado un vínculo, ya no solo de empresa a cliente interno entendiendo trabajador, sino también con ese cliente externo que nos ha valorado el hecho de estar abiertos. Pero sí que es cierto que no puedes dar la espalda al mundo online, ya sea una canalidad que es verdad que ese mismo cliente que a día de hoy tenemos de perfil de edad mediana se ha incorporado mucho al mundo online, y por lo tanto es verdad que de alguna manera está nosotros... acostumbrado a unas dinámicas, ¿no? Exacto, y ahora ha venido a esa dinámica, nosotros no le podemos dar la espalda. Entonces sí que es cierto que nosotros queremos incorporar ese mundo online donde a día de hoy no estamos presentes, pero debemos hacerlo de la misma manera que lo hacemos en el retail físico, y de alguna manera queremos llevar la experiencia que estamos en el retail físico a ese mundo online. Y eso es verdad que es, no sé si la palabra es utópico, pero sí muy dificultoso. Es complejo, porque al final queremos subir de un producto y un precio única y exclusivamente. Es verdad que al final tendrás que tener una plataforma donde la misma clienta entienda, ya no diferencia entre el mundo off y on, sino que entienda un solo mundo y necesite comprar en algún momento, y nos comprará, entendiendo que luego cuando quiera la experiencia real vendrá a nuestro retail físico. Pero ¿por qué no dotarle de un asistente virtual, pero no en chat, sino en vídeo, y que pueda hablar con alguien de la tienda directamente cuando esté dudando de comprar uno u otro producto en el mismo momento de la compra, o a posteriori cuando le haya llegado a casa, cómo utilizarlo, y pueda tener una llamada a un establecimiento nuestro, el suyo habitual, o a otro, para directamente poderle hablar en una videoconferencia, ¿no? Pues hay situaciones que seguramente de alguna manera podemos vertebrar para llegar ahí, a ese modo omnicanal, de una manera más correcta. Estás hablando de una palabra mágica que es la proximidad. Sí. Proximidad online. Exacto. Proximidad en la tienda. Que son tanto antagónicos, ¿no? Porque la proximidad y el online dicen que... En la tienda hay proximidad, pero ¿y la proximidad digital? Claro. ¿Y la proximidad online? Pues ¿cómo lo conseguimos, ¿no? Y eso es que lo estamos estudiando, a ver cómo lo corregimos, ¿no? O cómo podemos llegar a darle una solución lo suficientemente coherente como para que nosotros, el Grupo Omar, y con nuestros establecimientos, nos sintamos cómodos en ese nuevo ambiente omnicanal donde demos servicio tanto al mundo del retail como al mundo online. Y ahí estamos trabajando fuertemente, y al final sí, consolidando, como te decía al inicio, todo lo que estamos realizando, porque al final día a día necesitas de que cada una de las 39 tiendas sigan aportando todo lo que nos aportan a día de hoy. Sí, sí. Sergi, felicidades por el buen trabajo, gracias. Por el futuro y por este nuevo escenario que está muy cerca de la utopía, pero que seguramente será realizable, como todo lo que parecía utópico y al final se acaba convirtiendo en realidad. Lucharemos con nuestros equipos para que sea así. Muchas gracias. Por el futuro. Gracias.